Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Períodos de Tiempo en la Biblia. Estamos analizando el periodo de los 1260 días, que mirábamos que en realidad son años, basados en el principio de interpretación profética de que cada día equivale a un año, día por año. Lo que haremos en esta ocasión será entonces dedicarnos a ver eventos que tuvieron lugar cuando este poder surgió. ¿Qué fue lo que hizo que este poder surgiera? ¿Por qué inició en esa fecha? ¿Qué fue lo que hizo durante el tiempo que gobernó? ¿Y por qué terminó en la fecha que terminó? ¿Ok? Queremos dejar claro que nos referimos al sistema papal, al catolicismo romano. Es importante que sepamos que este periodo da inicio, históricamente hablando, en el año 538. Es el periodo de inicio de este poder. Es cuando este poder empieza a gobernar sobre el mundo que gobernó. Yo voy a limitarme en este caso a leer algunas declaraciones de algunos historiadores sobre cada una de estas tres ocasiones. Cuando este poder inicia, allí serán las primeras declaraciones que leeremos, cómo los historiadores nos indican cómo surgió, por qué surgió. Va a haber muy pocos comentarios de este servidor. Luego, declaraciones de lo que hizo este poder cuando estuvo en el trono dirigiendo. Y luego declaraciones de historiadores que nos indican cómo cayó este poder, en manos de qué potencia cayó y por qué cayó y cómo se dieron los detalles. ¿Okay? Van a descubrir al final que la historia confirma que este periodo, ¿cuál? 1260 años o 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo, es historia. Sucedió ya, no está en el futuro, para nada. Es profecía cumplida. Vamos a descubrirlo en todas estas declaraciones históricas que demuestran cómo lo que la profecía indicaba tuvo lugar, se dio, ocurrió y ahora es historia. Y a la vez aprenderemos juntos algunas lecciones de la historia que nos enseñan cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, pero también aprenderemos algunas lecciones de lo que significa ser fieles al Señor, que lo miraremos en el caso de las personas que sufrieron la persecución por parte de este poder durante el tiempo que lo ejerció. ¿Claros en lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o inquietud? Vamos solo a leer declaraciones de historiadores. Algunas de esas declaraciones, de algunas de ellas daré la fuente histórica de la que estoy leyendo, de otras no, porque son bastantes, y entonces para no cansarles mucho con fuentes. El material estará en PDF en una semana, 15 días aproximadamente, si Dios lo permite. Entonces allí sí pueden ver las fuentes de todas las declaraciones estas, para no tener que mencionarles todas. Yo mencionaré algunas, ¿ok? Pero no todas. ¿Claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, empecemos con el año en el que inicia este periodo. Año 538. 538 de nuestra era. Veamos algunas declaraciones históricas sobre esto. De el libro Grecia bajo los romanos, de Finlay,
George Finlay, dice: con la conquista de Roma por Belisario, la historia de la antigua ciudad podía considerarse como terminada y su defensa contra Vitiges, 538 después de Cristo, inicia la historia de la Edad Media. Este dato es muy importante. Prácticamente allí inicia la historia de la Edad Media, con el surgimiento de este poder en el año 538. De la obra Italia y sus invasores. Italia y sus invasores. Dicen, Hutkin, refiriéndose a los godos que se retiraban en el año 538, que seguramente debían darse cuenta de la triste verdad de que habían cavado un sepulcro hondo y ancho, el sepulcro de la monarquía gótica. En otras palabras, está diciendo este historiador que los godos en el 538 acabaron. ¿Por qué? Porque era una de las tribus bárbaras que se oponía al surgimiento del catolicismo romano. Vayan uniendo algunos cabos que son importantes. Si van al libro de Daniel, capítulo 7 principalmente, van a ver que después de las 10 tribus bárbaras que surgen después de la caída del Imperio Romano, hubo finalmente 3 que se opusieron más fuertemente al surgimiento del poder romano religioso, ¿ok? El papado, la otra etapa del poder romano. Y dentro de esos 3 poderes que se opusieron al surgimiento del papado, estaban los godos. Y dice este historiador que en el 538 cavaron su sepultura. ¿Por qué? Porque está por surgir este poder, el poder papal. De Historia de la Iglesia Cristiana, tomo 2 de Felipe Schaff, dice: Vigilio, dócil hechura de Teodoro, ascendió al solio papal bajo la protección militar de Belisario, 538 al 554. Vigilio fue el primer papa que ocupó ese trono, esa silla. ¿Ok? Vigilio. Del 537 al 555 es el primero de una serie de papas que ya no llevan este título, el cual desde entonces es conferido con parsimonia, dice la historia, eso es con circunspección. Desde un tiempo en adelante, los papas, envueltos cada vez más en asuntos mundanales, ya no pertenecían solamente a la iglesia, eran hombres de Estado y por lo tanto gobernaban el Estado. Aunque Vigilio contó con el apoyo militar de Belisario, no fue reconocido como papa por el pueblo romano y por los católicos en general hasta que murió el papa Silverio en el destierro. Había allí disputa entre ellos dos. Por esta razón, aunque Vigilio fue puesto por Belisario en la silla pontificia en lugar de Silverio, al que destituyó el 17 de noviembre del año 537, las autoridades eclesiásticas católicas no reconocen su pontificado, sino hasta después del 20 de junio de 538, cuando falleció el Papa Silverio, que era con el que se disputaba la silla papal, Vigilio. El Papa Vigilio no necesitaba perseguir personalmente a los ostrogodos por su arrianismo, leo de otro historiador.
Dice, estos expulsados de Roma en el año 538 volvieron a la misma ciudad 2 años después, pero el general Belisario al frente de su ejército se encargó de hacerles frente. Otro historiador dice, si optamos por considerar el año 538 como el momento histórico más adecuado para comenzar a contar los 1260 años, dicho período finaliza en el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia por orden de Napoleón, con el intento de que el papado no surgiera más. ¿Quieres un ejemplo más fehaciente de lo que es una profecía auténtica y divinamente inspirada? Otro de ellos nos dice, el emperador católico Justiniano, 527 al 565, exterminó a los vándalos. Eso eran otros de los 3 que se oponían al surgimiento del papado. ¿Okay? Dice, el emperador católico Justiniano exterminó a los vándalos arrianos en el 534 y redujo en forma significativa el poder de los ostrogodos arrianos en el año 538. De esta manera, los 3 cuernos de Daniel, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, fueron arrianos. ¿Okay? Arrianos que fueron siendo uno a uno quitados del camino para que surgiera el poder papal, porque eran los últimos 3 reinos de las tribus bárbaras que se oponían al surgimiento del papado. Leo de otro de los historiadores. Dice, estos 3 reinos, vándalos, érulos y ostrogodos, en el grado en que eran cristianos, eran de persuasión arriana, y como tales eran tenidos por herejes por la iglesia romana, por la iglesia de Roma, entre tanto que ellos la consideraban a ella con igual enemistad y sospecha. Su removimiento, quitarlo del camino, tan esencial a la supremacía papal, fue ardientemente provocado por los pontífices y fue logrado con la ayuda de los emperadores de Oriente. En el 438 después de Cristo, el emperador Zenón dio permiso a los ostrogodos para invadir a Italia y destruir a los érulos, lo que lograron después de una lucha de 3 años. Medio siglo más tarde, el poder de los ostrogodos fue quebrantado por los ejércitos de Justiniano bajo el mando de Belisario, particularmente en conexión con su sitio sin éxito de Roma en el año 538. Los vándalos del norte de África, quienes según Eliot no solo eran arrianos, sino también perseguidores de los católicos, fueron vencidos en el 534 por el mismo famoso general. Es importante recordar, dice este autor, que fue en el año 533 después de Cristo que el emperador Justiniano, a punto de iniciar guerra contra los vándalos y ostrogodos, se declaró sin reserva a favor del partido católico, nombrando al obispo de Roma como cabeza de todos los obispos y el verdadero y eficaz corrector de los herejes. Así, con el arrancamiento de los últimos 3 cuernos, los ostrogodos, en el año 538, el papado se veía libre para ejercer su plena autoridad que ya se arrogaba y que tan recientemente le había sido atribuida por el emperador reinante de Oriente. Otro de los autores nos dice, la guerra declarada por el emperador de Oriente contra los ostrogodos culminó con la victoriosa campaña del general bizantino Belisario. En el 534-538 derrotó definitivamente a Vitiges, sucesor de Teodorico, rey de los ostrogodos, haciendo caer de esta suerte a la tercera de las astas. Así habían caído 3 de las astas que corresponden a los 10 reinos europeos, preparando el lugar para el establecimiento del asta pequeña, o asta cuerno, el cuerno pequeño. En el año 538, continúa diciéndonos este otro autor,
Justiniano, emperador de Oriente, promulgó un decreto que constituía al obispo de la ciudad de Roma en el jerarca supremo de la cristiandad, estableciendo que todos le debían obediencia. Este decreto solo entró en vigencia 5 años más tarde, cuando en 538 fueron derrotados los ostrogodos y eliminada su hegemonía de la península itálica y de Roma. Noten cómo vez tras vez la historia nos indica el año 538 fue el año del real surgimiento del poder papal. Walter Williamson, en Historia de la Iglesia Cristiana, página 133, dice: el reino ostrogodo en Italia llegó a su fin como resultado de las largas guerras entre el 535 y el 555, durante el imperio Justiniano, cuando Belisario y Nardes restituyeron al imperio una Italia devastada. Y otro de ellos: la cuestión religiosa, que asumía una importancia extraordinaria en Italia, fue una de las causas, y no de las menores, de la ruina del reino ostrogodo. Es decir, los ostrogodos fueron quitados del camino porque era un poder no solo político en el momento, en su sector donde gobernaban, sino un poder religioso que se oponía a la religión católica romana. Debía ser eliminado para que ésta pudiera surgir con todo su poder. Es decir, el catolicismo ya existía, no confundamos eso. El catolicismo no empezó en el 538, puesto que cuando se coloca como papa Vigilio, ya era papa. Más bien cuando se le da el poder civil, es porque ya era papa antes. El catolicismo no empezó en el 538. Allí empieza a ejercer el poder. Es muy importante que entendamos esa parte. ¿Okay? Allí empieza a ejercer su poder, cuando ya nada se le opone. ¿Okay? Pero ya existía antes. La profecía, al hablarnos de los 1260 días, es cuando este poder empieza a ejercer su fuerza. No nos está diciendo que antes de eso no existía. Importante que captemos eso. Otro historiador nos dice: la historia a mediados del siglo VI, cuando va a surgir el 11º rey, el cuerno pequeño, anunciado por Daniel, es la siguiente: ha desaparecido el imperio romano de Occidente. Han sido barridos érulos, vándalos y ostrogodos. Los otros pueblos bárbaros han pasado del arrianismo al catolicismo. El poder imperial, que no quería compartir con nadie sus derechos soberanos, está relegado en Oriente. Han sido exterminados los bárbaros de religión arriana, instalados en Italia y África del Norte, que había usurpado el poder imperial sin atreverse a asumir el título imperial. El lugar está libre. ¿Libre para qué? Para que el papado ejerza su poder. Otro autor nos dice: en 538, Belisario levantó el sitio en Roma por los ostrogodos e infligió sobre ellos una derrota desastrosa. Desde luego, esto contribuyó a que el obispo de Roma fuera confirmado como la cabeza de todas las iglesias, tal como decretó Justiniano en 533. Noten que hubo un edicto de Justiniano donde se decreta que el Papa es la cabeza de todas las iglesias, en el 533, pero eso llega a tener cumplimiento hasta en el 538, porque había cosas que estorbaban para que el papado surgiera. Había que eliminar a esas tribus que se oponían. Dice el documento de Justiniano, así, textualmente: hemos sido meticulosos para sujetar y unir a todos los sacerdotes del Oriente en toda su extensión a la sede de vuestra santidad, escribiéndole al Papa. Dice: porque no permitimos que nada sea dudoso, por claro o incuestionable que sea, que pertenezca a la Iglesia, que no deje el ser traído a la atención de vuestra santidad.
como la cabeza de todas las iglesias. Pues como hemos dicho antes, somos celosos por el engrandecimiento del honor y de la autoridad de vuestra sede en todo sentido. Le está diciendo Justiniano, es nuestra total, definida posición de que seas la cabeza de todas las iglesias, como papa. La retirada de los ostrogodos de Roma en el 538 marcó el verdadero fin del poder ostrogodo, aunque no lo fuera el fin de la nación. ¿Ok? Ellos siguieron, pero ya no ejerciendo ninguna autoridad sobre el lugar que la ejercían antes. Y así fue arrancado el tercero de los tres cuernos que estorbaban al surgimiento del cuerno pequeño. Otro historiador nos dice, en 538, por primera vez desde el fin del linaje imperial de Occidente, la ciudad de Roma fue liberada de la dominación de un reino arriano. En ese año, el reino de los ostrogodos recibió su golpe mortal, aunque los ostrogodos sobrevivieron algunos años más como pueblo. En 538 el papado fue realmente liberado del dominio de los reinos arrianos que dominaron a Roma y a Italia después de los emperadores occidentales. Desde este tiempo el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. Los otros reinos se hicieron católicos uno por uno. Y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el Papa surgió a menudo como una figura principal en los turbulentos acontecimientos que siguieron a este período de Occidente. El papado adquirió dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo, eso es dominio total, finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política tanto como religiosa en Europa. Aunque esa dominación vino mucho más tarde, puede hallarse el punto decisivo en tiempos de Justiniano. Otro de ellos nos dice, los ostrogodos destruidos en 538, ahora el emperador de Oriente declara la guerra contra los ostrogodos que se hallan en la propia península itálica. ¿Ok? Dice, siendo que también ellos son arrianos y disidentes de Roma. Él está explicando aquí cómo fueron destruidos en el 538. Esta guerra culminó con la victoriosa campaña del general bizantino Belisario, que comienza en el año 534 y finaliza en 538 con la derrota de Vitiges, sucesor de Teodorico. Dice este historiador, así quedaba eliminado el último de los tres cuernos o poderes que debían caer. La caída de estas tres potencias, vándalos, érolos y ostrogodos, de entre los 10 europeos en que el imperio había quedado dividido, los 10 reinos de Europa, preparó el camino para el establecimiento del cuerno pequeño. Ya nos había dicho eso otro de ellos. Otro de los historiadores, Grant Michael, en colección Historia y Pensamiento, Historia de la Cultura Occidental, el tomo 7 de esa serie, dice, una brecha entre el occidente católico y el oriente ortodoxo ya estaba anunciada, pero luego Justiniano I, gracias a sus generales Belisario y Narses, recobró el dominio de Italia, de 535 al 52. La enciclopedia temática Sopena en la prehistoria y la alta edad media nos dice, en diciembre de 536, Roma, dejada en libertad por Vitiges, que había ido a hacerse cargo de las tropas de la Alta Italia, abrió las puertas a Belisario, pero en marzo del año siguiente, 538, Belisario con sus 5,000 hombres es obligado a defender la ciudad del asedio de Vitiges. El asedio se prolonga cerca de un año, lo que nos lleva al año 538. Belisario resiste y vence al fin, gracias también a las fuerzas llegadas de Bizancio.
Todos los datos históricos apuntan hacia el año 538 como el surgimiento de este poder papal. Otro de los autores nos dice, volvamos al año 538 después de Cristo, cuando cayeron los ostrogodos. De las ruinas humeantes del Imperio Romano Occidental y después del derrocamiento de los tres reinos arrianos, surgió el Papa de Roma como el personaje más importante de Occidente, jefe de una iglesia sumamente bien organizada, con un credo cuidadosamente definido y con un vasto potencial de influencia política. Docenas de escrituras han señalado el hecho de que el verdadero sobreviviente del antiguo Imperio Romano fue la Iglesia de Roma. Otro historiador, Eliot, dice, podría citar 3 que fueron quitados delante del Papa de entre la lista hecha, es decir, los érulos, bajo Odoacro, los vándalos y los ostrogodos. Otro de ellos nos dice, el decreto del emperador Justiniano, publicado en 533 después de Cristo, reconoció al Papa como cabeza de todas las santas iglesias. Código Justiniano, libro 1, título 1, sección 4, en la ley civil, traducido por S.P. Scott, en tomo 12, página 12 de su obra. Dice, la abrumadora derrota de los ostrogodos en el sitio de Roma 5 años más tarde, en 538 después de Cristo, fue un golpe mortal para la independencia del poder arriano que gobernaba entonces en Italia, y señaló aquel año como un año notable en el desarrollo de la supremacía papal. Y termina diciendo, el año 538 puede entonces considerarse como el comienzo de los 1260 años de esta profecía, que se extendía hasta el año 1798. De la revista americana católica trimestral, leemos, largos siglos ha, cuando Roma, por la negligencia de los emperadores occidentales, quedó a merced de las hordas bárbaras, los romanos se dirigieron a una figura eminente en busca de ayuda y de protección, pidiendo que los gobernase. Así, en esta forma sencilla que constituye el mejor título a todo derecho regio, se inició la soberanía temporal de los papas, y ascendiendo humildemente al trono de César, el vicario de Cristo empuñó el cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa apostarían reverentemente por espacio de tantos siglos. Los mismos historiadores católicos indican que este fue el año clave del surgimiento de este poder, en el que se inicia este periodo. ¿Cuál periodo? 1260 días o años. ¿En qué año inicia? 538. Hemos leído declaraciones históricas una tras otra seguida que apuntan hacia este año, tanto protestantes como seculares como católicas. El año 538 para el surgimiento del papado. Leo de otro de ellos. Justiniano, mediante su decreto en el que se promueve y erige al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, confirma con fuerza de ley e incorpora a la supremacía sobre la autoridad civil, hecha posible gracias a Clodoveo, la jefatura espiritual sobre todos los cristianos y sedes episcopales, establecida de forma indiscutible a partir del año 538 después de Cristo. Les leo la última. Delante del cuerno pequeño caerían 3 de los 10 primeros, para que el último pudiera surgir y crecer hasta alcanzar su pleno desarrollo. El romanismo, implantado en la cristiandad como un diente escondido en la encía, debajo del que ha de suplantar, salió quitando el lugar de 3. Esta tarea preparatoria fue realizada por el general Belisario cuando puso en el trono pontificio a Vigilio, en lugar de su antecesor Silverio, que murió en el año 538 en el desierto.
En ese mismo año fueron expulsados los ostrogodos que sitiaban la ciudad de Roma y Vigilio contó con el apoyo militar del ejército del Oriente. De este modo comenzó el período del poder de los papas que se fue agigantando hasta 1798. Dejamos por ahí las declaraciones históricas de el año en el que este poder surge y avanza hasta alcanzar su hegemonía, su control total sobre el lugar del mundo donde rigió. Año 538, inicio de ¿qué periodo? 1260 años, ¿okay? Que terminan en, solo hemos mencionado muy poco, pero 1798. Ya iremos a los momentos históricos que se vivieron cuando concluye ese poder. Hemos leído declaraciones de cuando surge este poder. Nos falta ver las declaraciones de el tiempo que domina este poder, los 1260 días o años, y luego veremos también declaraciones de cuando concluye. ¿Okay? Cómo la historia confirma la profecía bíblica. Cómo la profecía bíblica se cumple al pie de la historia. Es impresionante. Una de las cosas que más aprendemos de este estudio es el cumplimiento fidedigno, exacto, de la profecía bíblica en la historia. Se nos volvió a ir el tiempo y continuamos en la próxima sección.